pareja y esposa, la señora madrina Berta Guamán Quispe. Su presencia, papá, un ratito, por favor. Testigos presenciales, porque ha llegado Banco La Nación. 2 minutitos hemos pedido a nuestros asistentes para hacer la entrega de esta cantidad de suma que ha juntado, ha reunido nuestros señores compadres con mucho cariño para sus ahijados, para Edber y asimismo también Rosemary. Muchas gracias a la presencia de nuestro hermano primo puesto Auder Carrasco y familia. Gracias por la presencia. Ahora sí, a ver, la señora madrina, por favor, donde se encuentre, por favor. Ahora sí, bajo testigo presencial, se va a hacer la entrega. Se va a hacerse la entrega de parte de sus compadres Luciano y Ezequiel. Lo harán la entrega, la suma que se ha juntado para con mucho gusto, para Edber y Rosemary, precisamente para sus hijos. Sus hijos van a necesitar la ayuda correspondiente con este presupuesto, con este dinero. Estarán ayudando en su educación, en su vestimenta y asimismo también en su alimentación. Ahora sí, ¿dónde está Edber, por favor? Edber, urgente. Edber y Rosemary, urgente, por favor. Edber y Rosemary, apersonarse, por favor. Edber y Rosemary, adelante, papá. Cainan, papá, cainan. Pasadame, por favor. Adelante, delante, Banco La Nación. Rosemary, ¿dónde está Rosemary? Rosemary, por favor. Rosemary. Todos hermanos, hermanas y familiares que nos han apoyado juntar a nuestro ahijado. También la verdad me agradezco bastante a todos los familiares. El mundo que hemos juntado es sí, total es 2038. Por eso también me quedo agradecido a todos los familiares que han apoyado a mi ahijadita, que teníamos acá con Ezequiel más que estamos. Acá vamos a entregar a mi compadre, a mi hermano, como costumbre, y decimos, siempre hacemos el programa a tu ¿no? Así es, ¿verdad? Compadre Ever, compadre Rosemary, gracias. Y parte de los compadres que hemos juntado, de bautizo, que le vamos a entregar a mi compadre Rosemary y a mi compadre Ever. Acá nos tenemos 2038 formados. Gracias. Muy bien, ahí está. Bueno, se ha juntado, hermanos, a ver si de repente podemos contarlo. Bueno, los compadres han hecho la contabilidad. La suma de 2038 nuevos soles. Hay una manta de ofrecimiento por recoger para la criatura, por supuesto. Ahí está. Edber y Rosemary. Esa plata no es para que ustedes puedan comprarse tu casaca, ni tampoco tu zapato, ni tampoco tu sombrero, nada, ni tampoco tu moto, ni tu bicicleta, nada, sino es directamente para que los hijos puedan beneficiarse en su alimentación, en su vestimenta y en su educación, especialmente también su salud. Es especialmente para eso Edber y Rosemary. Señores,
Testigos, señor padrino. ¿Conforme? ¿Conforme, señora Marina? ¿Conforme? ¿Sí? ¿Ahora se puede contar o está conforme? ¿Contamos? Ya, contamos. Parte contable, ahora sí, otro CPC. Ahora sí. Gracias, la presencia también.
Pretel Rodas. Ya está entre nosotros. Soniñito delante, desde la provincia de Novelas, en género requinto. Salud, eso sí.
Muchas gracias, Dianita. Muchas gracias. Mañoso de Chacrampa, muchas gracias, Leoncito de Chiara. Muchas gracias, nuestra arpita de violín. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Amadeo, papá Amadeo Pretel Rodas, 50 años de su vida, existencia. Y a todos nuestros hermanos, vecinos.
Gracias.